Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en fronteras, áreas protegidas, áreas patrimoniales, con el Seguro Social Campesino, el Ministerio de Salud, y que hoy les va a hablar acerca del problema de salud que está viviendo Ecuador cuando la importación de medicamentos desde la India que ofreció el presidente que se haría en un plazo máximo de 15 días, ya lleva 2 meses y no se ha podido ejecutar. El problema de los medicamentos parte de la relación entre Ecuador y México. México era el principal proveedor de medicamentos, especialmente genéricos, de Ecuador. Cuando el Ecuador invadió la Embajada de México en Quito, durante el gobierno de Daniel Noboa, para detener a Jorge Glass, que es una persona que tenía asilo político en esa embajada. Entonces se produjo una ruptura de relaciones entre Ecuador y México, y a partir de ese momento progresivamente han ido desapareciendo las medicinas que son muy importantes, tales como por ejemplo ya no puede encontrar usted en los mercados y en las farmacias de Ecuador verapamilo, uno de los medicamentos más importantes para problemas cardíacos. Esto, además de muchos medicamentos, especialmente de insumos, por ejemplo, para la hemodiálisis, se han complicado debido a esta, como se podría decir, arrechera del presidente, que de la noche a la mañana, como un niño caprichoso en el poder, un Calígula, decidió que había que asaltar la Embajada de México y punto final. Le valió un comino el derecho internacional. El bloqueo de México no solamente afecta a las medicinas, sino que también afecta al abastecimiento de petróleo, de derivados del petróleo, que Ecuador importaba de México a un precio menor que lo que está importando ahora y que es fundamental para las termoeléctricas. Y estas termoeléctricas necesitan combustible cuando se avecina un periodo de estiaje previo al fenómeno del Niño, que se estima empieza en este mes de junio y se extenderá hasta el mes de septiembre o de octubre. Luego de eso tendremos el fenómeno del Niño. Para el fenómeno del Niño se estima que será un fenómeno de gran magnitud, uno de los más grandes desde 1950, debido al calentamiento global y a la conjugación que existe ahora entre la atmósfera y el océano, algo que no existió en el 2014, en el que se anunciaba también un fenómeno del Niño masivo, pero no se dio la conjugación de vientos cálidos junto con corrientes cálidas, que son la particularidad del fenómeno del Niño. Los vientos de la atmósfera no llegaron a calentarse tanto en el 2014, pero en este momento sí. Por tanto, desde octubre, noviembre y diciembre y posiblemente hasta marzo tengamos un fenómeno del Niño como el que yo lo viví en 1982, cuando yo era el médico de el Cabo San Francisco en la provincia de Esmeraldas al sur, entre la provincia de Esmeraldas y Manabí, en que viví prácticamente 300 días de lluvia terrible. Desaparecieron las carreteras, teníamos que entrar y salir por barco del pueblo. Subirse a las embarcaciones significaba sortear un oleaje que era altamente peligroso
recién casado, con mi esposa, que en su demencia matrimonial, su locura de amor, decidió acompañarme a hacer la medicina rural en aquel pueblo. En el pueblo no teníamos agua, no teníamos luz, el dispensario no funcionaba, no siquiera tenía equipamiento. Nosotros lo activamos. Fue un momento extremadamente difícil, pues en el dispensario habitaban escorpiones, serpientes, cangrejos que se subían del río y avispas que estaban de una variedad diferente en cada esquina de la casa. Las noches éramos visitados por congas, una hormiga de casi 1 centímetro con un aguijón de medio centímetro que produce un terrible dolor cuando pica. Bien, pero este problema de la salud y el abastecimiento médico es un problema que ya ha llevado a una crisis sanitaria en el Ecuador. Y esta crisis sanitaria en el Ecuador se ha hecho visible cuando en apenas los pocos meses de gobierno de este nuevo presidente, que por segunda vez en total lleva ya 2 años de gobierno, ha tenido 9 ministros de salud. Entonces, entre los ministros de salud ha tenido hasta abogados, gente que no tiene ninguna idea. Por último, hasta la vicepresidenta ocupó el cargo de ministro de salud. El desastre sanitario que vive Ecuador ya no va solamente por el abastecimiento, sino que la infraestructura sanitaria, hospitales, centros de salud, subcentros, dispensarios, se encuentran bastante destruidos. Incluso se ha llegado a despedir a 5,000 médicos. El deterioro de la asistencia sanitaria previo al fenómeno del niño, donde es evidente el dengue y la malaria, junto con otras enfermedades parasitarias, debido al desbordamiento de los ríos, a las lluvias intensas, a la alta humedad en la atmósfera, serán el gran problema de salud. Y esto se supone que debemos prevenirlo, y se exige el gobierno a los consejos cantonales que estén preparados para la emergencia que se va a presentar con el fenómeno del niño. Sin embargo, aquello es un cuento, es una mentira. Ni los hospitales siquiera pueden reparar sus equipos. Han perdido personal, no están abastecidos y se enfrentan en esas condiciones a lluvias intensas y antes de las lluvias intensas a una terrible sequía. Cuando se viene la sequía, el dengue también se propaga, porque la gente tiene que guardar el agua y los depósitos de agua donde se guardan. Necesitan combatirse en ellos las larvas del mosquito. Si no se hace esto, el dengue y la malaria se propagan y producen grandes estragos en la población. Muchas gracias.